Bueno, allí estaba Luis Majul en nuestro programa y le agradecemos porque ayer en el pase con Luis Novarecio planteó que ese tema se había disparado a partir de una pregunta hecha en esta mesa, así que le agradecemos la mención. Vamos a seguir pensando en la Argentina electoral, la corrupción, cómo atraviesa a las élites dirigentes, cómo impacta la crisis, cómo se ubica en el peronismo y Cambiemos en este escenario, con Ana Castellani. Ana Castellani es una socióloga experta en el estudio de las élites en Argentina, es directora del Centro de Innovación de los Trabajadores del CONICET y la UMED, y a través de las redes sociales y en sus artículos está teniendo una mirada interesante, distinta, sobre este escenario político-económico. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. No, gracias por la invitación. La primera cuestión, un poco a partir de estas últimas declaraciones, es las élites dirigentes, no importa si las nuevas, de la nueva política o las de la vieja política, ¿están necesariamente atravesadas por la corrupción en Argentina? El fenómeno de la corrupción, que nosotros lo venimos estudiando a nivel mundial y a nivel regional, aproximadamente desde hace 50 años, porque esto obedece a una etapa del capitalismo que es la que arranca con la financiarización de los años 70, nos muestra por su magnitud que están involucradas tanto las élites económicas como las políticas en procesos de extracción de excedentes de recursos públicos. Y esto no se circunscribe a ningún gobierno en particular, más allá de la magnitud o los alcances o las modalidades que adquiera en cada uno de los casos. O sea, primero, es un fenómeno estructural. Segundo, comprende a élite económicas principalmente, que son las más estables, y a élite políticas que circunstancialmente están a cargo del manejo del Estado. Ahora, en la mirada pública eso aparece invertido. Las que quedan más expuestas siempre son las élites políticas y las que quedan victimizadas son las élites económicas. Entiendo. ¿No? Esto que estaban comentando anteriormente ustedes en relación a las declaraciones de ayer del presidente. Todos los estudios que nosotros hemos leído o realizado en algunos casos, en mi caso en particular, obra pública desde los 60, desde el Plan Vial Trienal de Krier-Bacena, para que se den una idea, hasta acá, tiene a los mismos jugadores más o menos en el campo de las constructoras y las mismas sospechas generalizadas o corroboradas de sobreprecios y de manejos de lo que era el marco regulatorio. Con lo cual uno habla de esta búsqueda de prebenda sistemática de parte de las élites económicas. Las élites políticas, obviamente, son las que son necesarias como articuladoras ahí para hacer ese traspaso, y también con eso financian en algunos casos sus propios bolsillos, en otros también al paralelo los costos de la política, y se lo tratan de justificar de esa manera. En un contexto como el actual, con un gobierno en el que los sectores de una élite dirigente del mundo privado, económico privado, ingresaron al sistema de lo público, ¿ves que hay un cambio en esa lógica que distinguía un poder económico estable de un poder político más ocasional, pero el poder económico estable era el que más se llevaba? Yo lo que creo es que el poder económico, por supuesto, tiene cambios, pero tiene conductas estructurales que se sostienen, aunque algunos jugadores entran y salen, y que este gobierno presenta una articulación novedosa entre élite económica y política, porque, como bien decís, integra su gabinete Macri con hombres que vienen del mundo de los negocios. Entonces ahora hay mucho cuidado y una declaración de que se va a preservar todo lo que está vinculado con lo de obra pública y hay más transparencia, pero sin embargo te aparecen esas mismas sospechas de prebenda o de acuerdos colusorios en otros mercados, como en el mercado energético. Y en el mercado bancario y financiero, digamos, en la regulación de peajes de las autopistas urbanas. Es decir, de la patria contratista de la obra pública se pasa a una especie de patria financiera que obtendría beneficios por las decisiones macroeconómicas. ¿Esa es la idea? Pero porque hay
siempre la élite económica intenta incidir en la decisión pública. Lo que pasa es que va cambiando o usando simultáneamente distintos mecanismos. Pero incidir es una cosa, ser socios de un sistema de corrupción es otra. La élite económica actual desde el sistema financiero, ¿está incidiendo o hay detectada corrupción ya en los estudios? Lo que vos ves es claramente cómo el lobby de un sector, que es siempre la búsqueda de incidir en la toma de la decisión pública, ahora es el que hace la política pública. En el mundo hoy se cuestiona ese fenómeno que se denomina captura de la decisión pública, porque es una forma novedosa que tienen las élites económicas de directamente hacer ellas pasar a ser ellas la política pública. En el caso de energía, esto fue evidente, o sea, vos convertiste el lobby sectorial, que muy bien representaba Aranguren en los años kirchneristas, que era uno de los principales voceros de las demandas del sector hidrocarburífero, desde el lado de la empresa que dirigía, y después, cuando llega a integrar el gabinete en la primera etapa del gobierno de Cambiemos, convierte esas demandas en el primer año ya directamente en política pública. Entonces, ahí no pasa por una cuestión de si es legal o no es legal, porque en la Argentina, como la puerta giratoria no está regulada, y en otros países sí, es legal. O sea, él asumió y implementó las políticas que creyó convenientes, porque además armó un gabinete que también estaba integrado mayoritariamente por personas que venían del sector. Ahora, la política de tarifas, hay un consenso en buena parte de la clase política y en buena parte de los economistas de distintos signos de que era, digamos, no había otra manera de solucionar el problema, era necesario sincerar el valor de la energía en Argentina. Entonces, digo, cuando una decisión de lobby que coincide con lo que hay que hacer es ilegítima o no. Es que la pregunta me parece previa es quiénes son, primero, ¿qué es lo que debe hacer un Estado a la hora de diseñar política energética? ¿Perseguir qué? La mejor rentabilidad posible para el sector, el acceso a esos bienes y servicios para toda la población a un costo... la provisión de ese servicio a un costo razonable para también los usuarios, porque si no termina siendo la política que supuestamente beneficia al sector, que le permite recomponer la rentabilidad, sin importar los efectos macro que tiene y micro que tiene. Entiendo el planteo, pero hay una cuota de argumento ad hominem, quiero decir, de porque quien ejecuta la política pública viene del sector privado, sospecho de esa política pública. Pero lo cierto es que Argentina tenía problemas de provisión de energía a la población, de desinversión para poder producir energía y distribuirla, y había que ponerle el precio que el mercado pagaba. Es decir, un escenario dilemático que no se explica solo por la llegada de un hombre del poder energético del sector privado al sector público. Había decisiones delicadas que tomar. La única explicación posible no es el argumento ad hominem. No, es que esto no es una acusación a la persona de Aranguren. Acá hay una cuestión que trasciende incluso este gobierno, que digo es una discusión a nivel mundial, hasta qué punto se puede permitir que la función pública esté en manos de las personas que vienen directamente, sin un paso previo por otro espacio del sector que tienen que venir a regular. Porque sin mediaciones, va directo. Y porque ahí los conflictos de intereses, que después habrá que demostrar si existieron explícitamente o no, por lo menos están ahí instalados como una potencialidad que el Estado debe tratar de regular de una manera más efectiva. O sea, esa porosidad a las demandas de los sectores, en la medida en que un Estado siempre tiene que generar bienes públicos, bienestar general, servicio colectivo, ¿no? Es el interés general el que está en juego en la función pública, aunque a veces nos olvidemos. Es muy difícil que se encarne sin ninguna mediación en personas que vienen directamente de defender intereses sectoriales que no es espurio si estás dentro del sector. El tema es cuando entras a la función. Ana, te paso a otro escenario, ¿no? Otra lógica política de construcción de ese espacio de dirigencia política, el kirchnerismo durante sus 12 años. Cristina y Néstor Kirchner
fueron políticos de raza desde su juventud. Entonces, sin embargo, construyeron y son acusados de hechos de corrupción, aunque no hayan llegado del sector privado. Estuvieron en el sector público, crecieron en el sector público primero en Santa Cruz y luego a nivel nacional. Y la expresidenta, a lo largo de la gestión kirchnerista, aumentó 32 veces su patrimonio y hay denuncias muy serias de corrupción. Entonces, hay otro esquema posible de la corrupción del Estado, que es cuando la corrupción del Estado se construye dentro del Estado. Ahí está, pero es que yo lo que quiero resaltar es el fenómeno de la corrupción como un fenómeno que está estructuralmente ligado al comportamiento de la fracción que es más estable de este juego, que es la dirigencia económica, que es la que busca permanentemente negocios con el Estado o regulaciones que la beneficien. Después puede obtener esos beneficios de distintas maneras, buscando colusión con una parte de la clase política y haciendo acuerdos espurios en el Club de la Obra Pública. Sí. Puede buscarlos directamente ocupando los lugares de decisión y entonces directamente construye ella misma el marco regulatorio, por decirlo fácil, digamos, a través de la ocupación directa de esos cargos, o puede recurrir a los mecanismos que sí ya están mucho más institucionalizados, que tienen que ver con el lobby más formal que realizan a través de las cámaras empresariales o del... Sí, el lobby no es delito. Personas. Ahí no, está claro. Sí. Habría que institucionalizarlo un poco más, regularlo un poquito más, visibilizarlo. Ahora, ¿no encontrás una estabilidad, porque hablas del poder económico como algo estable, de una estabilidad mucho mayor en la construcción de poder del kirchnerismo en el sur y después su salto a nivel nacional? ¿Mucho más estable que la del poder económico? Yo estudio élite económica, y tal vez ese sea mi sesgo, pero lo que yo veo en las listas de, digamos, nuestras bases de datos de políticos y de presidentes de empresa, mucha más estabilidad en la élite económica que en la élite política. Digamos, creo que lo que quiero decir es, todos los sobreprecios en torno a la obra pública y los mecanismos de colusión en torno a la obra pública exceden el periodo kirchnerista, lo exceden. O sea, está claro que se ha focalizado en ese periodo. Hasta ahora no ha habido hechos de corrupción en la obra pública en esta gestión. Claro, en esta gestión sobre la obra pública no se ha hecho denuncia, primero porque en el primer año fue cuando más se hizo obra pública, después un poco quedó parado y más que nada se ha focalizado. Y además ha habido un especial cuidado, me parece, en la regulación de ese mercado en particular, pero no de otros mercados donde sí hay sospechas mucho más fuertes. Hay denuncias de corrupción en la patria financiera, digamos. En las cuestiones, bueno, digamos, en los manejos de la política cambiaria y monetaria que se han realizado durante las gestiones de Sturzenegger, durante las gestiones de Toto Caputo, digamos, me parece que ahí ha habido varias sospechas de cómo se jugaron con información privilegiada. Eso está en el límite de lo que siempre se visualiza como lo problemático que es el pago de la coima. Y me parece que el fenómeno que nos tendría que preocupar excede bastante a la cuestión de la coima, aunque por supuesto eso lo quita. Claro. Que ahí hay un delito y que debe ser penalizado. Para una experta como vos en estos temas, el modo en que funcionó la corrupción en los 12 años del kirchnerismo se concentró más en la coima y en ese sentido está más clara que una corrupción todavía no demostrada por superposición de intereses de un sector económico con lo público en la actual gestión. No, yo creo que durante el kirchnerismo lo que se expandió es un sistema de colusión, que es el acuerdo que existe entre aquellos que manejan la oferta de servicios de construcción y aquellos que bastante establemente, porque ese fue un ministerio que estuvo a cargo de la misma persona durante 12 años, están del otro lado y con un plan de construcción extendido como el que se hizo durante el kirchnerismo, que fue muy amplio en comparación con otros periodos. ¿Pero no crees que esa lógica aporta también que desde el poder político se construyó esa especie de maquinaria de la corrupción? ¿No le atribuís una centralidad al poder político que antes no había tenido en la construcción de esa maquinaria corrupta? Yo creo que la maquinaria habrá que demostrar, digamos,
pero esa misma maquinaria en los 90 y en los 80, la construcción de los gasoductos de los 80, las denuncias sobre el Loma de la Lata, digamos, no me parece novedoso como mecanismo. Sí me parece que la amplificación y la magnitud que tuvo por la duración del kirchnerismo, por el plan de obra pública que se realizó durante ese periodo y por después el uso político que se ha hecho también de esa situación para tratar de apalancar otra propuesta. Ana, vamos a la política. Vamos. Elecciones. Vos tuiteás generalmente alertando mirando con una mirada cercana al peronismo, alertando esta idea de que en la medida en que se siga concibiendo al otro como equivocado, enemigo, elitista, no va a haber posibilidad de ganar una elección, que hay que empezar a entender al otro y convencerlo de las ideas. ¿Cómo es eso? Yo estoy convencida de la persuasión política, de la necesidad de una persuasión política efectiva, sobre todo en un año electoral. En un año electoral una fuerza política tiene que construir mayorías, capital electoral mayoritario para poder ganar la elección, sobre todo en un país como este que viene con un escenario de polarización más o menos estabilizado desde 2015 para acá. Me parece, para ser muy cruda, que Cambiemos le habla, digamos, detesta a la sociedad que tiene que gobernar. La detesta, honestamente, porque lo escucho, lo que dice, ¿no? La idea de esta sociedad cómplice que va por el atajo, que necesita, que vivió de una fiesta y que cree que así lo va a poder seguir sosteniendo. ¿Habla de la sociedad o del gobierno anterior? No, habla de la sociedad, porque la sociedad es cómplice de ese gobierno que te llevó de viaje y después cuando volviste, como dijo el presidente ayer, te encontrás que había vendido la casa. O sea, yo no discuto esa metáfora, me fijo en qué quiere decir eso. Se habla con un profundo enojo, reproche de un conjunto social o de una parte de la sociedad, que se la termina como detestando. Y la promesa es, aquellos que quieran seguirme en esta cruzada más moralmente correcta, contra todos los mafiosos impuros o ventajeros, vengan y denme más años porque no puedo en 4 resolverlo. Pero el kirchnerismo no plantea una relación amorosa con las mayorías y las minorías. Y ahí voy. Y yo creo que el kirchnerismo, en su núcleo duro, le sigue hablando a una sociedad que no existe. O sea, le habla a un pueblo trabajador, como si ese pueblo trabajador existiera, homogéneo, integrado, con unas características que no existen y considerando que todo el resto, que no es ese pueblo trabajador, que ya de por sí, como te decía, no existe así como creo que lo ven, todo el resto es, entre comillas, gorila, antiperonista, vendepatria. En el medio, nada. O sea, me parece que es una estrategia muy equivocada del lado del kirchnerismo ir por ese lado en la estrategia de comunicación. Ahora, ¿eso es una estrategia de comunicación equivocada o es una creencia del kirchnerismo en que el otro que opina distinto no tiene cabida en esta sociedad? Lo que pasa es que el kirchnerismo expresa algo más que su núcleo duro. Hay algo que pudo expresar el kirchnerismo que tiene que ver con un proyecto de país que uno puede compartirlo o no, pero que tiene cierta tradición en la Argentina desde el peronismo para acá. Y después Cambiemos también fue muy exitoso en expresar a otro proyecto de país que también viene desde el peronismo, desde antes del peronismo para acá, que tiene otra idea de lo que debería ser la Argentina. Esas expresiones, a lo que voy es que el kirchnerismo duro tiene además todo un arco de adhesión. De hecho, ese arco de adhesión se ha visto en las sucesivas victorias electorales que tuvo en sus 3 gobiernos. Entonces, eso no se gana con el núcleo duro nada más. Como Cambiemos no ha ganado solamente con su núcleo duro. Entiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se dirigen esos núcleos duros hacia ese medio más lábil que va y viene? Pero, a ver, cuando, por lo menos en la puesta en escena de los valores de Cambiemos, está la idea del libre juego de las minorías en una sociedad en la que la palabra presidencial, por ejemplo, no interviene para excluir a algunos del juego social. Y por otro lado, el kirchnerismo, en sentido muy contrario, instala la idea de una mayoría hegemónica, las minorías son desoídas,
no interpretadas por el poder presidencial, en el caso de la expresidenta me refiero, y fustigadas desde los discursos políticos prolongados, intensivos y frecuentes, ¿no? Las cadenas, las famosas cadenas. Entonces hay una idea distinta de qué es una minoría, aquel que piensa distinto y qué lugar tiene en esta estructura social que estoy imaginando. Pero fíjate que el presidente cuando le habla cuando habla de sus adversarios principales, que serían los kirchneristas, hace impugnaciones morales, y todo aquel que adhiere a esos proyectos que se expresan en el kirchnerismo de propuestas productivas, mercado interno, trabajo, etcétera, etcétera, nos define, por ejemplo, porque yo me siento identificada con esas propuestas, nos define como inmorales porque bancamos entonces ladrones, ¿no? La impugnación es, como durante el kirchnerismo hay sospechas graves de corrupción, si vos sos kirchnerista, sos corrupto, sos ladrón, bancas ladrones. Desde ese posicionamiento político, me parece un cuestionamiento moral muy fuerte, ¿no? Y lo entiendo, porque es una parte de su estrategia. De menor intensidad comparado con el de Cristina, que era muy elocuente y muy la escenografía de Cristina, en la que se instalaba Cristina para enunciar la palabra política, era muy contundente, distinta a la del presidente Macri. Claro, lo que pasa es que, ojo, porque los discursos que aparecen como antipolíticos, como el de Macri, que se trata de presentar como más, yo no te voy a hacer cadenas nacionales, te hago discursos breves, pero después las impugnaciones son muy fuertes. Yo no veo que el Cambiemos haya cerrado para nada la grieta. Al contrario, yo creo que cada vez la agranda más porque ante el fracaso del proyecto económico, al no tener resultados para mostrar buenos en lo que realmente venía a hacer buenos resultados, no le queda más remedio que tratar de ampliar la grieta para consolidar su núcleo duro. Ana, ¿crees que el peor error del kirchnerismo hoy es defender el régimen de Maduro? Sí, yo creo que nosotros hoy tenemos como tarea la defensa de nuestro proyecto para tratar de conseguir que este país sea un país más vivible, el nuestro. Pero cuando... El proyecto de Venezuela es algo que no tendría que ser parte de nuestra agenda. ¿Pero por una cuestión de estrategia o una cuestión de... a ver, el proyecto de Venezuela representa, por ejemplo, el intento de terminar con la división de poderes. Sin embargo, es algo que los kirchneristas no ven como un problema. ¿A vos te inquieta esa idea? No, a mí me parece que todas las repúblicas tienen que garantizar la división de poderes. Yo jamás voy a defender un régimen que pone las Fuerzas Armadas en contra de la gente que se expresa en las calles, para el modelo que sea. Tampoco voy a repetir o pensar que íbamos camino a ser Venezuela, como todo el tiempo machaca el oficialismo. Incluso ayer el presidente vuelve a decir que el problema que teníamos con las tarifas nos llevaba a Venezuela. A ver, Argentina no tiene nada que ver con Venezuela, ni en su estructura económica, ni en su estructura de partidos, ni en su configuración social. Los sectores medios, cómo están configurados, movilizados, es muy distinto. Me parece que agitar el fantasma de Venezuela es uno de los recursos de la estrategia de comunicación presidencial que han sido bastante efectivos y amplificados. Ahora, desde ese campo popular del peronismo, ¿cómo se ve la figura de Roberto Labaña? Ahora el problema para mí que tiene la figura de Roberto Labaña es que está circunscripta a un espacio que pretende que la oposición no incluya al kirchnerismo. O sea, me parece que la oposición tiene que ir hacia la construcción de la unidad, no con el liderazgo indiscutido del kirchnerismo, sino con dirimir esas candidaturas en una gran paso. Entonces, Labaña sería un candidato que me parece totalmente interesante para unas pasos, pero él se está proponiendo como un candidato único para expresar a ese espacio que no incluya al kirchnerismo y que sea opositor. Una última pregunta, Ana. Vos sos una académica, socióloga formada con el espíritu crítico de las ciencias. ¿Cómo ves a la expresidente Fernández de Kirchner como la candidata del espacio kirchnerista con las denuncias de corrupción que tiene? ¿Cómo juega tu creencia en relación a eso que se le imputa? No, yo creo que los delitos que se le imputan, la gran mayoría de los delitos que se le imputan me parecen inverosímiles. Muchos me parecen inverosímiles. O sea, lo de la pericia, la imputación de hoy, el procesamiento de hoy vinculado a lo del gas licuado. Digo, pero... ¿Y la de los sauces, la de los...? Bueno, la de los sauces y la de Otesur obviamente tienen
una arista mucho más compleja. Yo, en lo particular, y lo cuestioné en su momento, un funcionario público no tiene empresas que contraten con el Estado. Pero bueno, también este presidente era parte de la sociedad de una de las concesionarias de autopistas en el primer año. Entonces me parece que hay que separar la discusión política de la discusión judicial y de la discusión moral, de las impugnaciones morales. Que las candidaturas se definan políticamente en un gran paso, que para eso pero con ese existen. Tipo de reparos que haces, porque a Macri claramente no te interesa como candidato y como presidente. En esa distinción tan precisa y refinada que haces por tu expertise académico del modo en que funciona la corrupción en el Estado y en los privados, ¿te parece que Cristina Fernández de Kirchner es una buena candidata política? Pero es que es una buena candidata política porque expresa una de las partes más importantes de las identidades políticas de este país. O sea, yo no podría impugnarla políticamente. Pero aunque la puedas impugnar éticamente por las cuestiones de corrupción, ¿te parece una buena candidata política? Sí, más allá de a quién votaría yo en una interna, ¿no? O sea, sí, creo que tiene que ser una candidata, o si quiere serlo. O sea, yo obviamente no voy a decirle a Cristina. ¿La política no sería mejor si candidatos que están, si políticos que están involucrados en la corrupción no fueran candidateables para la gente? Pero si este presidente asumió procesado. Pero estoy hablando de todos, pero digo, estoy hablando de todos, con candidatos en general que no fueran... No, yo creo que no, porque entonces ahí empezaría toda una... Sería un desfiladero muy peligroso si todo candidato procesado, sobre todo cuando ahora vemos cómo funciona el Poder Judicial, muchas veces en tándem con el Poder Político de turno. O sea, me parece que sería gravísimo porque vos podrías estar procesando opositores e impugnándolos de poder presentarse después. Yo creo que la política se dirime en la política y que después la justicia hace su trabajo y si demuestra la culpabilidad de cualquier persona, tiene que pagar como tiene que pagar cualquier persona en la justicia. Última pregunta ahora, con un poder judicial cuestionado que finalmente llega a sentencias, como el caso del ex vicepresidente Amadou Boudou, declarado culpable, su militancia política no cree que lo es. Entonces, ¿cómo funciona la política cuando esa verdad judicial está degradada? Bueno, habrá que preguntarles a los que defienden las candidaturas o supuestas, que tampoco está candidateado a nada, me parece Amadou Boudou, no veo que la tenga. Yo en lo personal, cuando una persona ya tiene instancias de condena, preferiría que no estuviera en ninguna lista. Te agradezco mucho, Ana, realmente muy interesante. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos a un corte, el Más Info, segunda edición, por La Nación Más.